Merhaba, Flor kanalıma hoş geldiniz. Bugün magazin haberlerinden Emin Güvenç ve İlsu Demirci'ye konu alacağız. Acaba Emin Güvenç ve İlsu Demirci evlenecek mi? Bütün bunlar videomun içinde ve ayrıntıları videomu izleyerek görebilirsiniz. Kanalıma abone olmayı, like atmayı ve yorumlarınızı bekliyorum. İyi seyirler dilerim. Hoşçakalın. Hola chicos, bienvenida al canal Flor TV. Ilsu Demirci y Emin Güvenç volvieron a estar juntos tras la noticia de su muerte. Todos los detalles están en nuestro vídeo. No olvide suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo antes de continuar con nuestro vídeo. Muchas gracias. A pesar del bullicio de Estambul, algunas historias comienzan en silencio. La historia de Ilsu Demirci y Emin Güvenç comenzó precisamente así. Ilsu era una joven que vivía en su propio mundo, alimentada por sus sueños. A pesar de los desafíos que la vida le presentaba, había aprendido a mantenerse firme. Emin, por otro lado, parecía fuerte, decidido y reservado. Pero en su interior, albergaba resentimientos que nadie conocía. Los dos se conocieron por primera vez una tarde lluviosa. Cuando Ilsu dejó caer los archivos que sostenía, Emin fue quien corrió a ayudarla. En el instante en que sus miradas se cruzaron, ambos sintieron que no era un encuentro cualquiera. Pero la vida siempre pone a prueba a todo hermoso comienzo. Con el paso de los días, sus caminos comenzaron a cruzarse con frecuencia. Al principio, pensaron que era una coincidencia, luego el destino. Las breves conversaciones se convirtieron en largos paseos. Emin se sintió verdaderamente él mismo por primera vez en presencia de Ilsu. Mientras tanto, Ilsu había descubierto la fragilidad que se escondía tras el corazón aparentemente duro de Emin. Sin embargo, el pasado no estaba dispuesto a dejarlos ir. A medida que los secretos del pasado de Emin salían a la luz uno a uno, la confianza de Ilsu comenzó a desmoronarse. Una noche, sentados con vistas al Bósforo, Ilsu miró a Emin con los ojos llenos de lágrimas. «¿Por qué no me lo contaste todo desde el principio?», preguntó. Emin respiró hondo. «Tenía miedo», dijo simplemente. «Tenía miedo de perderte. Pero a veces el miedo arrebata lo que más se ama». Esa noche, Ilsu se marchó. Por primera vez, Emin se sintió verdaderamente solo. Los días se convirtieron en semanas. Ambos intentaron olvidarse el uno del otro, pero no pudieron. Porque hay personas que, una vez que entran en tu vida, nunca se borran. Meses después, se encontraron de nuevo en el mismo lugar, bajo la misma lluvia. Esta vez, nadie habló. Se miraron fijamente. Y en ese instante, lo comprendieron. Algunas historias están hechas para completarse, no para quedar inconclusas. Emin se acercó lentamente a Ilsu. «Esta vez no ocultaré nada», dijo. Ilsu cerró los ojos y respiró hondo. «Esta vez no me iré», susurró. Y entre la multitud de Estambul, dos corazones heridos volvieron a encontrarse. Porque el amor, a veces consiste en perderse y luego reencontrarse. Mientras la noche caía lentamente sobre Estambul, la ciudad se sumió una vez más en su propio caos, pero algunos corazones latían en soledad, incluso entre la multitud.
Esa noche, Ilsu Demirci caminaba sola por la playa. Mientras el viento le revolvía el cabello, solo un pensamiento ocupaba su mente: ¿por qué todo tiene que ser tan difícil? La vida nunca le había dado nada fácil. Había aprendido a ser fuerte, pero a veces ser fuerte significaba estar completamente agotada. En ese momento, notó a alguien a pocos metros de distancia. Un hombre que parecía hablarle al mar, Emin Gubens. Emin tenía su habitual expresión severa, pero sus ojos contaban una historia diferente. Perdido, cansado, y un poco abatido. Ilsu, involuntariamente, dio unos pasos hacia él. A veces siento que el mar escucha, dijo Ilsu, rompiendo el silencio. Emin giró ligeramente la cabeza. Aunque escuche, no responde, dijo. En ese instante, ambos comprendieron que compartían la misma soledad. Las noches se sucedían. Aquella breve conversación, que comenzó en la misma playa, se convirtió en largas charlas. Ilsu percibió la tormenta que rugía en el interior de Emin. Emin, a su vez, admiraba el espíritu frágil pero a la vez resistente de Ilsu. Pero nada era tan sencillo. El pasado de Emin era mucho más complejo de lo que imaginaba. Guardaba verdades ocultas, reprimía dolores. Y un día, esas verdades confrontaron a Ilsu en su forma más cruda. Los ojos de Ilsu se llenaron de lágrimas. Solo pedí sinceridad, eso es todo, dijo con voz temblorosa. Emin guardó silencio. Porque a veces uno tiene tanto que decir, pero las palabras no bastan. Si quieres que me vaya, dímelo, dijo Ilsu por última vez. Emin levantó la cabeza, pero no pudo hablar. Ilsu se marchó. En ese momento, Emin comprendió, ser fuerte no significaba ocultarlo todo. A veces, la mayor fortaleza reside en poder hablar para evitar la derrota. Pasaron los días. Emin iba a la misma playa cada tarde. Miraba el mismo lugar, pero Ilsu no estaba allí. Hasta que una noche, llovía, igual que la noche en que se conocieron. Ilsu estaba allí. Emin se acercó lentamente. Esta vez no huiré, dijo. Ilsu lo miró fijamente. Y esta vez no perdonaré fácilmente, dijo. Emin sonrió levemente. No perdones, pero quédate, dijo. En ese momento, el corazón de Ilsu se ablandó una vez más. Porque algunas personas cometen errores, pero otras eligen regresar. Y esa noche, Estambul fue testigo de otra historia de amor. Una historia inconclusa comenzó a reescribirse. Este es nuestro fin, vídeo. Si te gusta nuestro vídeo, no olvides suscribirte al canal y compartir el vídeo. Adiós.